Muy buenos días, séptimo básico. Vamos a comenzar con la clase 24. Ya, la clase 24 lleva por nombre ¿Por qué cambia el planeta Tierra? Ya, vamos a cambiar un poquito de tema. Nosotros estuvimos hablando acerca de los gases, ¿cierto? El comportamiento que ellos tenían. Y ahora vamos a hablar del planeta Tierra y cómo esta dinámica que existe en el planeta. El propósito de esta clase es conocer cómo interactúan las placas tectónicas de la corteza terrestre y de algunas consecuencias que esto conlleva, ¿cierto?, en el relieve de la Tierra. Existen muchas teorías, ¿ya? Y esta es una de ellas, que lo que postula esta teoría es que la corteza terrestre, ya ustedes saben que la estructura de la Tierra está formada por tres capas, ¿cierto? Tenemos la corteza, tenemos el manto y tenemos el núcleo. Ya nosotros eso lo hemos visto el año anterior, ¿ya? La corteza, que es la capa más externa, ya está fragmentada en secciones, ¿ya? Es como si fuera un rompecabezas, ¿ya? Y a eso se le conoce como placas tectónicas, ¿ya? Esta teoría dice que las placas tectónicas se desplazan una respecto a la otra sobre el manto, ¿ya? O sea, están como que se van acomodando sobre el manto, ¿ya? Las elevadas temperaturas del núcleo, como aparece ahí en la imagen, ¿cierto? Que el núcleo, que es la parte más interna, tiene temperaturas muy altas, ¿ya? Estas temperaturas altas permiten que los materiales del manto, que es la segunda capa, ¿cierto?, se empiecen a dilatar y empiecen a ascender, o sea, que se vayan como expandiendo, ¿ya? Y a medida que ascienden, o sea, a medida que van subiendo, baja su temperatura, ¿ya? Lo que produce un posterior descenso, ¿ya? Esto se le conoce como corriente de convección. Nosotros conocemos que una de las formas de transmitir el calor es convección, que es como una especie de ciclo, ¿ya? De lo que está abajo, que está más caliente, sube, y lo que está arriba, que está más frío, baja, ¿ya? Y es por eso que se ven esas formas, las flechas que están ahí en esa imagen, ¿ya? Lo que está abajo, entonces, más cercano al núcleo, está muy caliente, por lo tanto van a subir, y lo que está arriba, más cercano a la corteza, va a bajar, y se forma esta corriente de convección, como aparece escrito ahí en la diapositiva. ¿Cuáles son entonces las consecuencias del desplazamiento que tienen las placas tectónicas? ¿Ya? Debido al desplazamiento, las placas interactúan unas con otras siempre, ¿ya? Y van a originar tres tipos de límites, que son el convergente, divergente y transformante, que los vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Esos tres tipos de límite entonces va a formar o va a provocar el que las placas interactúen unas con otras, y a su vez estas interacciones también van a producir alteraciones, ¿ya? Alteraciones en la superficie terrestre, como por ejemplo los sismos o la erupción volcánica, ¿ya? Y muchas veces también la formación y destrucción del relieve. Veamos ahora entonces qué son los límites convergentes, ¿ya? El límite convergente, o estos límites, se originan cuando dos placas chocan una con otra, ¿ya? Y al chocar una con otra se produce un hundimiento de una sobre la otra, o sea, bajo la otra. Entonces como que se sobreponen, ¿ya? Como por ejemplo lo que produce la placa de Nazca y la placa sudamericana. Hay muchas placas tectónicas, todas tienen su nombre, y dentro del planeta Tierra hay muchas, ¿ya? Algunas son más conocidas que otras, y hay lugares o países donde se encuentran más, ¿cierto? Se encuentran más placas, y es por eso que son países sísmicos, como en el caso de Chile, ¿ya? Entonces, el límite convergente es cuando estas dos placas chocan entre sí y una se sobrepone a la otra. Acá tenemos otro límite que es el límite divergente. Este límite, dice, se origina cuando dos placas se separan, ¿ya?
Ese es el límite divergente, que cuando ambas placas entonces se van a separar. Y esto, ¿qué va a permitir? Que el magma emerja, o sea, parte del magma que se encuentra en el manto, ¿ya? Suba, ¿cierto? Y salga a la corteza terrestre, ¿ya? ¿Dónde ocurre esto? Por ejemplo, en las placas sudamericana y africana, ¿ya? Nosotros tenemos, acá en Chile fuimos favorecidos, somos un país muy sísmico y además somos un país donde hay muchos volcanes, ¿ya? Así que estamos favorecidos en ese aspecto, ¿ya? Pero es como aparece ahí en la imagen. Entonces, en vez de chocar las placas, se separan, ¿ya? Y al separar las placas, entonces, ahí donde aparece esa mancha de color salmón, ¿ya? O naranjo. Eso significa que es el magma que sube al separarse, entonces, estas placas. Y acá tenemos el límite transformante. ¿Ya? Estos límites se originan cuando una placa se desliza con respecto a la otra, o sea, uno se mueve hacia la derecha y la otra hacia la izquierda, se podría decir, ¿ya? Y esto provoca una intensa sismicidad, o sea, esto es lo que provoca los sismos, ¿ya? Como por ejemplo la placa norteamericana y la placa del Pacífico, ¿ya? Entonces, este tipo de movimiento, este tipo de límite es el que forman entonces los sismos o que originan en realidad los sismos. ¿Y qué son los sismos? Acá tenemos entonces el esfuerzo y la tensión que están sometidas a las placas tectónicas producen una gran acumulación de energía, ¿ya? O sea, el que las placas tectónicas estén en constante movimiento, que estén con la presión, ¿cierto?, que proviene del manto por la temperatura, eso hace que se acumule mucha energía entre ellas, ¿ya? Y esta energía se va a liberar. Y cuando se libera, ¿cierto?, y la corteza terrestre vibra. Y esa es la vibración que nosotros conocemos como sismo, ¿ya? Entre más energía, mayor grado es del sismo, no sé, por los grados Richter o los grados de Mercalli que se les llama, ya, pero es el Richter el que ve como el movimiento, el Mercalli ve como la destrucción que provoca el sismo en las ciudades donde se produce, ya. Y también entonces una de las consecuencias de este movimiento de estas placas, primero vimos el sismo y también es el vulcanismo, ¿ya? El movimiento entonces y la interacción entre las placas tectónicas puede originar acumulación y liberación de magma, ¿ya? Entonces se acumula y la presión es tanta que el magma se libera, ¿ya? Y se libera desde el interior de la Tierra, o sea, proviene del manto, ¿ya? A través de las grietas ya de la superficie terrestres, y estas grietas nosotros las conocemos como volcanes. Entonces los volcanes son los que comunican, ¿cierto?, la corteza terrestre con el fondo de la Tierra en este caso, ya algo parecido como nosotros podemos ver en las películas, como por ejemplo Viaje al centro de la Tierra. Ellos pasan por un volcán, ¿cierto?, se introducen obviamente en un volcán inactivo, ¿ya? Y ahí llegan como a la parte del centro de la Tierra, como se llama la película entonces. Por lo tanto, conociendo un poco, ¿cierto?, cuáles son las consecuencias, ¿cierto?, de la liberación de la energía que se encuentra dentro de la Tierra, ustedes van a desarrollar la actividad que se encuentra en las páginas 64 y 65 del cuadernillo de actividades. Ya recuerden que tienen que trabajar en su cuadernillo y van a anotar entonces el nombre el número de la clase a la cual corresponde la actividad. Y eso sería todo. Un abrazo a cada uno de ustedes, que se encuentren muy bien.